historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. Para los pueblerinos fue impactante ver cómo Artemio había sido aniquilado. La misma bestia con la que hizo daño terminó con su existencia. El karma nunca perdona. La brujería del pectoral no permitía errores. Sus elegidos debían ser perfectos. Si le fallaban, no vivían para contarlo. Al percibir que sería traicionado, se volvió contra él, acabando con sus días de maldad. Sin embargo, aquí no terminaba todo. La maldad del pectoral maldito ya había elegido otro recipiente. De entre la trifulca, alguien recogió la reliquia, guardándola entre su zarape, cosa que por estar en el mitote nadie se dio cuenta. Entonces aquella misteriosa persona se volvió ojo de hormiga, llevándose su valiosa carga. Cuando llegó a su jacal la escondió muy bien. Era un anciano y no quería que nadie la encontrara, sobre todo su nieto, un joven de malas mañas que en esos momentos estaba dormido. El anciano tenía 90 años, pero se veía duro como una roca. En su larga vida había tenido muchas experiencias, cosas sobrenaturales. Fue chamán, un brujo blanco, por eso tenía conocimiento de la existencia del pectoral maldito y lo tomó para ocultarlo. No quería utilizarlo para hacerse poderoso, porque ya lo era. Al contrario, debía impedir que siguiera haciendo daño. Creyendo que estaba bien escondido, se fue a dormir. Era de madrugada. La trifulca en la calle también lo había despertado y le agradeció a Dios. Gracias a eso pudo encontrar el pectoral embrujado para ocultarlo de manos malignas. Después trataría de, con algún hechizo suyo, anular su poder. En caso de no tener éxito, se desharía de él destruyéndolo. Muchos días y noches se dedicó a encontrar algún hechizo que pudiera contrarrestar la brujería que tenía el pectoral, pero no podía. Su poder era demasiado. Pensó enterrarlo, pero si lo hacía, con el tiempo alguien podía encontrarlo y volvería a causar maldad. Incluso él se estaba arriesgando a ser invadido por esa bestia y corromper su buen corazón. No obstante, pese a eso, debía continuar intentando anular la maldad de esos brujos. En su mente cabía la posibilidad de usarlo para sentir su mal. Tal vez así podría derrotarlo. Sin embargo, era muy arriesgado. Podría quedar atrapado en esa maldita bestia, sirviéndole de recipiente. Cierto día que su nieto no podía dormir, escuchó sus ruidos. Pensando que alguien se había metido, salió sigiloso. Cuando se dio cuenta que los ruidos venían de con el abuelo, con precaución asomó su cabeza abriendo un poco la puerta. Los ojos le brillaron por la codicia al ver el gran pectoral de oro macizo. Vio que hacía cosas raras con él. Jamás se imaginó que su abuelo había sido brujo blanco y que estaba combatiendo al mal con su magia. Él solamente pensó en apoderarse de esa valiosa sortija, se haría rico con ella. Esperó paciente hasta que vio dónde la escondió. Luego el ambicioso muchacho se fue sin hacer ruido. El anciano tenía muchas noches sin dormir bien por estar trabajando en ese pectoral maldito y lo dejó escondido unos días mientras recuperaba sus energías. Entonces, de repente, cuando apareció la luna llena, volvieron los aullidos, apareciendo restos de animales y personas en el monte. Pensando lo peor, el abuelo fue a revisar donde había dejado la sortija para ver si estaba, pero no la encontró. Sus sospechas eran ciertas, con razón tenía días de no ver a su nieto. Repentinamente pensó en hacerse una protección. Él era el único que sabía del pectoral y la bestia iría por él para silenciarlo. Con su magia se hizo un hechizo para que esa maldad no pudiera tocarlo. Sin embargo, era prioridad saber cómo destruir ese artefacto maldito y saber dónde se ocultaba su nieto. Por lo tanto, esa noche en una casa a las orillas del pueblo, un hombre no podía dormir. Había escuchado gruñidos muy cerca y su miedo era pensar que la bestia lo estaba acechando. Portaba una escopeta, pero igual sabía que no le haría daño con ella. Literalmente era como si estuviera descalzo entre las espinas. De repente, en su ventana vio unos ojos rojos como la sangre. Un incontrolable temblor se apoderó de su cuerpo. El miedo que sentía no era para menos. Sus exasperantes gruñidos causaban terror de solo oírlos. En eso saltó por la ventana haciendo añicos, atrapándolo entre sus garras y fauces. No había escapatoria, allí quedó aquel hombre. Pero esta vez no lo devoró, quería causarle miedo a todos los habitantes. El anciano se sentía un tanto culpable. Debió enterrar lejos el pectoral cuando lo tuvo, o haberlo derretido con fuego. Fuego, esa era la solución.
pero para fundirlo tenía que quitárselo a su nieto y sería de lo más peligroso enfrentarlo. No dijo nada de que él sabía quién era la bestia, lo tomarían contra él y tratarían de desquitarse. Mejor vigilaría en las noches para cuando apareciera seguirlo y esperar a que durmiera, luego apoderarse del pectoral. Al salir el sol no tendría ninguna influencia sobre su nieto. Esa noche, cuando el anciano preparaba un hechizo para su protección, de repente la puerta cayó hecha añicos por una fuerza brutal. Su nieto convertido en bestia iba por él para silenciarlo. Era la oportunidad perfecta para probar el poder de su magia. Si no funcionaba, moriría entre sus garras. El Lycan quiso darle un zarpazo, pero sus garras atravesaban el cuerpo del anciano como si fuesen de humo. Su energía protectora sí era poderosa, lo protegía haciéndolo intocable para la bestia, quien enfurecida una y otra vez le lanzaba zarpazos sin obtener resultados. Entonces más enfurecido se fue, emitiendo un poderoso aullido de rabia. Iría a otro jacal a desquitar su coraje. El anciano se sintió satisfecho. Por el momento su hechizo sí había funcionado, mientras que en el corral de otro rancho, la bestia desquitaba su furia con una ternera devorándola, sin importarle que los dueños lo estuvieran viendo por una ventana. Sabía que no se atreverían a enfrentarlo, perecerían entre sus garras si lo intentaban. Los ataques del lobo hombre continuaron y no había poder humano que pudiera detenerlo. Únicamente la luna llena lo hacía cuando desaparecía, pero solamente era por un tiempo, ya que semanas después regresaba con más apetito. Los padres del muchacho habían notado la ausencia de su hijo, pero no dijeron nada. Regularmente lo hacía por un mes, era libertino y no podían controlarlo. Sin embargo, en esta ocasión había rebasado los límites y le preguntaron a su papá si no sabían dónde estaba. El anciano respondió que no, mintiendo. No podía decirles que había huido por robarle un pectoral maldito que lo convertía en bestia. Además de no creerle, lo tacharían de loco. Si supieran que él fue brujo muchos años antes, creerían todo lo que les dijera, pero no lo sabían y tampoco les iba a revelar ese secreto, aunque por lo que estaba sucediendo era irremediable que pronto iban a descubrirlo solos. Pancho, su hijo, le dijo al anciano que ya no permitirían su mala conducta, saldrían a buscarlo y lo meterían en cintura. Estaban hasta la madre que hiciera lo que se le diera la gana. El anciano se alarmó. Si lo encontraban convertido en bestia, aunque fueran sus padres, los devoraría. La maldad del pectoral y sus instintos bestiales le impedirían reconocerlos. Sabía que no podía detenerlos, entonces dijo que iría con ellos. Discretamente se colgó un morral donde llevaba sus hechizos. Lo buscaron con un amigo, siempre se perdían juntos por días, pero no estaba con él. No sabían dónde más buscarlo. A esas horas de la noche, por lo que estaba sucediendo con la bestia, nadie querría abrirles si tocaban sus puertas. Todos tenían miedo de ser atacados por ese ser. Incluso ellos entendían por qué andaban a esas horas en las calles solitarias buscándolo, a sabiendas que en cualquier momento podría aparecer el hombre lobo. Pero era demasiado tarde para arrepentirse, porque de repente escucharon rugidos, luego un ensordecedor aullido. La bestia ya estaba cerca y de un salto apareció de entre la oscuridad posándose frente a ellos. No está de más decir que los padres del muchacho, quien era la bestia, se paralizaron por el miedo que sintieron. Era brutal tener de frente a un animal como ese y pensar que los iba a destrozar. El anciano estaba protegido por su magia, no podría hacerle nada. Sacó de su morral una pócima y protegió a Pancho y a su nuera. La bestia reconoció al anciano, tenía una deuda pendiente con él y esta vez no escaparía. Primero quiso atacar a la pareja que eran sus padres, después lo haría con el anciano. De solo pensarlo, sus fauces producían una viscosa baba por la gula del hambre. Pero al querer hacerlo, sus garras no podían lanzar el zarpazo. Una fuerza invisible se lo impedía. Aunque utilizaba todo su poder, eran incapaces de moverse, como si algo poderoso lo estuviera abrazando por detrás. La magia del anciano chamán no podía sacarle el poder al pectoral, pero había descubierto cómo neutralizarlo. La bestia se resistía a ser dominada. El hechizo vudú que traía el pectoral era de lo más poderoso y rompió la magia del anciano. Sus garras quedaron libres, ahora sí podía destrozarlos. Sin embargo, de las casas empezaron a salir sus habitantes. Tenían miedo, pero también querían terminar con esa bestia a costa de lo que fuera y lo atacaron con lo que podían. Eran muchos y el Lycan se sintió abrumado por tantos golpes que recibía.
El anciano hechicero aprovechó ese momento, con su magia creó un hechizo y se lo envió en un destello de luz, atrapando el pectoral en una burbuja magnética. Con fuerza lo desprendió del cuello de su nieto. Intentaba luchar, pero la magia del anciano lo tenía encerrado en esa esfera de protección. No podría destruir ese poder desde adentro. Su nieto, cuando quedó sin el pectoral, cayó al piso regresando a su forma humana. El anciano buscó al herrero entre la gente, diciéndole que debían fundir con fuego ese artefacto. Solo así desaparecería su poder. Sin perder tiempo fueron a la herrería, llevándose el pectoral encerrado en una burbuja creada por la magia del chamán anciano. Encendió el fuego, subió a su intensidad lo más alto posible. Quería fundir lo más pronto que se pudiera el oro del pectoral, quien trataba a toda costa de salir de su encierro, pero no pudo con la magia del anciano y fue fundido por el herrero. Después hizo una cruz con el oro y fue llevada a la iglesia del pueblo, donde el padre la bendijo, poniéndola en el altar principal. Así terminaron con aquel mal hecho por los brujos más poderosos, pero no debían confiarse. Lo más seguro que hay más cosas enterradas así y alguien puede encontrarlas. La casualidad existe y también la brujería, quien elige sus recipientes para incubar a esa bestia.